A ver, estuvimos analizando la máquina alternativa, la de expansión incompleta, y dijimos que estaba dentro de un rango de la expansión completa y la expansión y la máquina sin expansión. Esa máquina alternativa, una de las personas que ha hecho bastante trabajo sobre esta fue James Watts. Él consideró el efecto que se produce en la expansión de estas máquinas cuando se abre la válvula de escape, ¿ya? Entonces, eso daba lugar a una caída violenta de presión, que él la consideró a volumen constante, y eso hacía que la expansión no sea completa, o sea, la expansión isentrópica. Él consideró, como han hecho todos los demás que han analizado estos sistemas, lo consideró con expansión isentrópica. Luego vimos cómo Rankine incluye el efecto de la máquina de Watts en el ciclo de él, en el ciclo Rankine. Y entonces Rankine consideró que el proceso de caída de presión violenta que ocurre cuando se abre la válvula de escape no era un proceso reversible, ¿ya? Acuérdense que él consideró que había un crecimiento de entropía, una expansión irreversible, y determinó el trabajo en base a la entalpía de entrada y la entalpía de salida. Igual para el caso del calor rechazado, ¿se acuerdan? Desde HE hasta H3. En el caso de la máquina de Watts, teníamos que el calor se rechaza a volumen constante. Ese está determinado por el cambio de la energía interna. Y calor que se rechaza a presión constante, cuando está cambiando de fase, que es delta H. Rankine consideró HE hasta H3, ¿ya? Entonces, con esa consideración que Rankine aplicó a su ciclo y comparando con los términos energéticos que nos permite el ciclo de la máquina de Watts, es factible, como vimos, igualando los términos energéticos, por ejemplo, trabajo o calor rechazado, el trabajo de Watts con el trabajo Rankine, el calor rechazado con la máquina de Watts con el calor rechazado de la máquina de Rankine, podíamos determinar cuál es la verdadera condición del vapor una vez que sale de la máquina. Ese punto lo habíamos determinado con el valor E. Entonces, aquí tenemos lo que ocurre según Watts, ¿ya? Según Watts, tenemos un trabajo que está dado por la expansión isentrópica, más el otro trabajo que está dado por la expansión a volumen constante, ¿ya? Rankine dice que este proceso de 2 a 3 no es reversible, no puede ser reversible, dice.
Entonces él determina este punto E. Entonces habíamos dicho que E es el estado de equilibrio del vapor una vez que salió de la máquina. ¿Ya? Y entonces Rankine dice que el trabajo es H1 menos HE. Eso dice Rankine. Y Watts dice que el trabajo es H1 menos H2 más B sub 2, P sub 2 menos P sub 3 sobre J. La presión 2 es la presión de liberación, es la presión cuando se abre la válvula. Y la presión 3 es la presión de expulsión, cuando se expulsan los vapores de la máquina, ¿no? Acuérdense que es una máquina alternativa. Tiene válvulas para la admisión y válvulas para la expulsión, ¿ya? Igualmente, Rankine para el calor rechazado, dice, aquí también, como ya se abre la válvula, ya deja de ser adiabático. Entonces, si bien hace trabajo el fluido todavía dentro de la máquina, pero ya comienza a haber una transmisión de calor, ¿ya? Entonces dice Watts, se rechaza calor a volumen constante y se rechaza calor a presión constante. Eso dice Watts. Rankine dice que el calor rechazado es HE menos H4. Entonces, estos dos términos son iguales. En el caso de Watts, yo puedo identificar la energía interna y las entalpías en cada uno de esos puntos. Tengo información para eso. ¿Ya? Entonces, igualando los dos términos y conociendo que este H4 es el mismo que acá, entonces puedo despejar y obtengo HE, que es la entalpía del vapor de escape. ¿Ya? En general, a la máquina alternativa se la puede imaginar como que es de flujo estacionario o estable. ¿Ya? Entonces, en esta máquina alternativa tengo aquí el vapor entrando con esta condición y va a estar saliendo o en la condición 2 con H2 o en la condición '2' con H2', y entonces voy a tener un W o un W'. Ahí le podemos marcar Te estoy marcando dos cosas aquí, ¿no? La máquina con expansión isentrópica y la máquina con la expansión real, ¿no? Acá, en la máquina de Rankine, tendríamos el 2' por acá y el E' por allá, ¿no? Entonces, aquí puede o no haber una transmisión de calor. O sea, puede que sea o no adiabático. En el caso de la expansión isentrópica es adiabático. Pero en el caso de la expansión real, puede o no ser adiabática. ¿Estamos?
La expansión real puede o no ser adiabática. El hecho que sea real hace que ya no sea reversible. Pero la isentrópica, esa sí es reversible y es también adiabática. ¿Estamos? Entonces, como estoy considerando al sistema como de flujo estacionario, entonces tengo un delta K, que yo lo voy a considerar como que es despreciable, un delta P como que es despreciable, y si no fuera despreciable, quedan los términos en la ecuación de la energía, ¿ya? Si fuera el caso que no sean despreciables. Entonces, en la máquina ideal, la entalpía del vapor de escape va a estar dado por la entalpía 2, que sería igual a la entalpía 1 menos W. ¿No? En la máquina real, si hay alguna pregunta, me hace la pregunta con tiempo. En la máquina real, la entalpía del vapor de escape va a estar', por H2', que será igual a H1 menos W real con Q igual a 0, delta K, despreciables, delta P, despreciable. Si Q es diferente que 0, ¿qué va a ocurrir? Mire, Q es igual a delta H. La delta H es H2' menos H1 más delta K más delta P más W'. Si seguimos considerando, ¿ya? Entonces nos va a quedar que H1 es igual a H2' más W' menos Q. Fíjese, si el estado 1 y el estado 2' son los mismos, en el caso de que la expansión sea adiabática, la cantidad de trabajo es esta. ¿Verdad? En el caso que no sea adiabática y el estado 1 y el estado 2' siguen siendo los mismos, al momento de haber una transmisión de calor, este trabajo tiene que ser menor. ¿No? O sea que Q aparece y W tiene que disminuir para mantener H1 y H2'. ¿No? Para que salga con el mismo H2' aquí, si este es 0, este tiene un valor, vale 80. Pero si esta transmisión de calor es 20, este ya es 60. No, manteniendo H1 y H2'. Eso en el caso de la máquina alternativa, ideal y real. En la máquina alternativa, ¿se acuerda el primer trabajo mecánico que medimos? WI, ¿sí se acuerda? ¿Qué es WI? El que se mide dentro de la máquina. ¿Y por qué se llama indicado? Porque se lo determinó inicialmente con un indicador PV.
si por si acaso le preguntan qué es un indicador PV, es un dispositivo que mide la variación de presión, el desplazamiento del émbolo y grafica el ciclo. Entonces, eso me da el... Hay unos gráficos, hay otros digitales, ¿ya? Pues el asunto es que usted puede verlo, o lo puede ver en una pantalla, el ciclo, y con un software y hace la integración de esa área encerrada y saca el trabajo por émbolo, ¿no? En cada ciclo, ¿ya? Fíjese, en esta parte, lo importante de esto, en el estudio de la termodinámica, y que nosotros la estudiamos para después aplicar la ingeniería, porque si nos quedamos con todo ideal, entonces, con todo ideal va a haber un rato que vamos a estar caminando en el aire, ¿no? Entonces, esta es una de las partes, y tal vez la más importante, en donde nosotros relacionamos lo que hemos encontrado y hemos determinado para las condiciones de fluido, ¿verdad? ¿Cómo lo relacionamos con lo que ocurre realmente en las máquinas? ¿Verdad? Es decir, ese trabajo de fluido, que primero lo vimos sin pérdida, es H1 menos H2, por ejemplo. ¿Ya? Después le pusimos las pérdidas termodinámicas, de 1 a 2 primas. Las pérdidas termodinámicas es la irreversibilidad del proceso real, o sea, el crecimiento de entropía. ¿Ya? Esa es la pérdida termodinámica. Cuando pasamos a la parte mecánica, o sea, ya la medición de estos términos energéticos sobre la máquina, ¿no? Entonces ya ahí aparece otro factor, que es la fricción, ¿no? O el trabajo de rozamiento, o trabajo friccional, ¿ya? Que es una energía que se consume a expensas del trabajo, es decir, consume trabajo cada vez que hay dos piezas en contacto y a diferente velocidad. Y esa fricción se disipa al medio circundante siempre como calor. Por eso es que es irreversible, ¿ya? Se disipa como calor. Entonces yo no puedo calentar la pieza y hacer que regrese. O sea, no puedo ni siquiera imaginarme que el proceso pueda ser reversible, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del trabajo indicado, ya estoy hablando de una medición que he hecho sobre la máquina. Acuérdense que medíamos la variación de presión y variación de volumen. El líquido adentro puede ser cualquier cosa que esté permitiendo que la máquina se expansione, ¿ya? Entonces, esto es una medición hecha sobre la máquina. Ya no es termodinámico, ya no es de fluido, es mecánica esta medición. Entonces, este valor resulta que se parece bastante a este de acá, al trabajo real de fluido, fíjense. Entonces, la pequeña diferencia siempre el trabajo de fluido va a ser un poquito mayor. La pequeña diferencia se debe fundamentalmente, una parte, a una cierta cantidad de radiación que hay en estas máquinas alternativas, pero más es al rozamiento. Del émbolo con las paredes del cilindro. Es decir, que si no hubiera esa energía friccional, el trabajo real de fluido fuera igual al trabajo indicado. O al revés, el trabajo indicado fuera igual al trabajo real de fluido. Es decir, el trabajo indicado sería igual a H1 menos H2'. Entonces hay una ligera diferencia que es debido a esa pérdida. Entonces esto nos permite a nosotros, si yo considero la máquina con un vapor, por ejemplo, esta máquina alternativa de vapor, con un vapor que tiene una entalpía 1 a la entrada, ¿ya? Y aquí a la salida tiene H2', ¿ya? Y tenemos este trabajo real de fluido, ¿ya?
considerando que sea adiabático, ¿ya? Entonces tendríamos que H1, fíjense, primero digo que es igual, perdón, H2, es igual a H1 menos el trabajo real de fluido, H2', es casi igual a H1 menos WI. ¿Sí ven? Y aquí todavía, con la información que me da el fabricante, con 2.544 dividido para el consumo específico de vapor indicado, determino la condición real del vapor a la salida de la máquina. ¿Está? Acuérdense que esto de aquí es la entalpía del vapor de escape. En la turbina, el primer trabajo mecánico que se puede medir, ¿cuál era? ¿Ah? Ese, en el eje. O trabajo de freno. Trabajo en el eje o trabajo de freno. Que lo medimos con un freno de Proni. No podemos medir trabajo indicado en la turbina porque no hay volumen que esté variando para poder medir en la máquina. Está variando el volumen específico de la sustancia de trabajo, no el de la máquina, ¿ya? Entonces, no podemos hacer esa medición como en la máquina alternativa. Y resulta que aquí en esa energía friccional, esa energía trabajo de freno, es casi igual al trabajo real de fluido en la turbina. Entonces, en la turbina considerando asimismo que esto es adiabático, delta K y delta P despreciable, ¿ya? H2' es igual a H igual a H1 menos W, H2', le ponemos que es casi igual a H1 menos W de freno, y esto es igual a H1 menos 2544 sobre el consumo específico de vapor al freno. Entonces, de esa manera, nosotros podemos determinar la entalpía del vapor de escape en la máquina real. Es decir, cuál es la condición del vapor una vez que salió de la máquina. O sea, la condición que la ubicamos en el diagrama, es decir, la condición de equilibrio del vapor una vez que sale de la máquina. ¿Ya? Entonces, aquí como podemos ver, en la turbina hay esta expansión isentrópica, por ejemplo esta de 1 a 2, de 1 a 2'. Entonces ya hay una relación que ya la habíamos visto, que nos daba un rendimiento de turbina en una etapa de 1 a 2, por ejemplo, que era la comparación del trabajo real de fluido sobre el trabajo isentrópico, o sea, H1 menos H2' sobre H1 menos H2, y aquí teníamos el H2', que es la entalpía del vapor de escape, ¿sí ve? Esa es la entalpía del vapor de escape. ¿No? Entonces, todas esas relaciones me permiten ahí para poder despejar valores, y entonces yo puedo igualar esto con esto, ¿no? Entonces,
Ahí, por ejemplo, supone que no me han dado el consumo específico de vapor al freno y saco el consumo específico de vapor al freno, por ejemplo. Entonces ya son relaciones de propiedades que nos permiten determinar los parámetros que sean necesarios. Muy bien. Acuérdese la consideración de que las máquinas o los dispositivos en general se consideran que son adiabáticas, o sea que la sustancia de trabajo que está pasando por esos dispositivos experimenta un proceso adiabático, ¿verdad? Cuando, si tengo aquí la entrada y acá la salida, aquí tengo entalpía 1, entalpía 2, esta cantidad de calor, ¿no? Entonces, si Q es menor o igual que el 1% de H1, entonces consideramos como que el proceso es adiabático. No. El rendimiento de la bomba, claro, es los términos del real y el ideal es diferente, ¿no? La bomba, el término de trabajo real es mayor, es decir, las máquinas que consumen energía realmente consumen más que idealmente. En cambio, las máquinas que desarrollan trabajo realmente desarrollan menos que idealmente. Entonces, eso es lo que estoy considerando aquí, ¿no? Claro, en el caso del rendimiento de la bomba, aquí sería el rendimiento isentrópico, o el trabajo isentrópico sobre el trabajo real. ¿No? Entonces, por eso es que esto va a estar un poco por acá. ¿No? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Antes de entrar al estudio del ciclo propiamente. Ahora, fíjense que lo fundamental en estos ciclos de poder es el análisis de lo que pasa con el trabajo, ¿no? Aquí estoy determinando la entalpía del vapor de escape que está en función del trabajo que está haciendo el fluido cuando pasa por la máquina, y estamos haciendo la relación con el trabajo real de fluido, ¿ya? El trabajo real de fluido y el trabajo mecánico medido directamente sobre la máquina. Entonces ya estamos viendo que hay un cierto tipo de pérdidas debido a lo que ocurre propiamente en la máquina, ¿ya? Es decir, si no hubiera pérdidas ni mecánicas ni termodinámicas, yo tendría el trabajo de 1 a 2, suponiendo que la expansión sea hasta 2. Si tengo solo pérdidas termodinámicas, es de 1 a 2 primas, ¿ya? Y si tengo pérdidas mecánicas, ¿ya? Entonces ya el trabajo va a ser I en la máquina alternativa, que es medido sobre la máquina, y W en el caso de la turbina, medido en el eje. Ahora, existen otras condiciones con la sustancia de trabajo mediante las cuales se puede afectar, y de hecho se va a afectar, el trabajo que ese fluido va a poder hacer en la máquina. Acuérdense que el vapor en las máquinas a vapor se lo genera en una caldera, en un generador de vapor. Ese vapor es un líquido comprimido que se lo pasa por la caldera, que es un intercambiador de calor, y se produce vapor a alta presión. Ese vapor a alta presión lo transportamos por una tubería debidamente aislada, ¿ya? Para que haga trabajo en la turbina o en la máquina alternativa. Eso que puede ocurrir, o las cosas que pueden ocurrir entre la caldera y la máquina térmica, puede incidir directamente sobre la cantidad de trabajo que pueden hacer las máquinas. Hablando de la máquina real, cuando estamos hablando aquí ya de la máquina alternativa, estamos hablando del trabajo real de fluido, trabajo indicado, trabajo de freno, estamos hablando de la máquina real, ¿ya? Entonces,
en la tubería principal pueden ocurrir, ¿se acuerda cuando analizamos el subsistema tubería principal? Decíamos que hay dos tipos de pérdida. El uno, que es una caída inevitable de presión. Desde A hasta 1, la presión en 1 va a ser menor que en A. Hay una caída inevitable debido a la fricción del flujo con las paredes del ducto, hace que la presión acá sea menor. El otro es una pérdida de energía como calor. Acuérdense que esto está recibiendo energía como calor en la caldera para aumentar la entalpía del vapor y mediante el flujo transportamos esa energía a la máquina, ¿ya? Y entonces, de acuerdo a la segunda ley, para que esa energía pueda convertirse en trabajo, necesitamos que haya un rechazo de calor. Entonces no podemos rechazar el calor antes de que haga trabajo, porque si lo rechazamos antes de que haga trabajo, estaremos rechazando energía que todavía, o energía que es convertible en trabajo, energía disponible. Entonces hay una transmisión de calor que nosotros la podemos más o menos controlar hasta este punto, en donde haya un 1 o menos por ciento, es decir, que sí puede haber maneras en la práctica de lograr un aislamiento, no absoluto, pero sí un buen aislamiento que para cálculos me permita considerar que el proceso real que está ocurriendo ahí sea adiabático. O sea que esa transmisión de calor sí la puedo controlar en la práctica, dentro de esos rangos. O sea, no es aislamiento o adiabático absoluto, sino que va a haber una transmisión de calor que va a ser casi imperceptible, que me va a permitir, para el sistema real, hacer cálculos como que fuera adiabático. Es como cuando hablamos de las sustancias incompresibles, o sea, las sustancias que su volumen varía o no varía por efecto de una presión. No, hay una, si usted coge una sustancia gaseosa y la comprime, se cambia el volumen. Coge una sustancia líquida con cierta viscosidad y se puede comprimir todavía un poco. Hay otras que se comprimen muy poco. Entonces le decimos que es incompresible, pero no hay el incompresible absoluto. Realmente a cualquier sustancia que usted le aplique una presión, su volumen se deforma, ¿no? Lo que pasa es que son cambios mínimos, imperceptibles, que afectan muy poco a los cálculos de los sistemas reales. Cuando decimos cálculos, estamos hablando de las eficiencias, ¿ya? Entonces, en la tubería principal, esas pérdidas me afectan directamente en la capacidad que tiene el fluido para hacer trabajo. Me afecta directamente, por lo tanto, a la capacidad que tiene el sistema de entregar energía. Entonces es importantísimo ver las pérdidas en la tubería principal. Entonces en la tubería principal vamos a tener, recuerda, por aquí teníamos que salía así, venía así, ¿ah? Aquí teníamos A, ya creo que yo les puse al comienzo 1 y A, acá es 1, y aquí puede haber una transmisión de calor que le vamos a poner así. Aquí tenemos una entalpía en A, y aquí tenemos entalpía 1. Entonces, la presión en 1 es menor que en A. ¿No?
Vamos a ver dos casos que se dan aquí. Caso 1, la presión 1 pues menor que la presión A y el calor a través de la tubería principal es diferente que 0. ¿No? Entonces, de A a 1, desde aquí hasta acá, tengo un sistema de flujo estacionario o estable, cuya ecuación completa es igual delta H, delta K, delta P más W, condiciones del proceso. Primerito, no hay trabajo, no hay ningún dispositivo mecánico que se mueva por efecto del flujo. Delta K y delta P son despreciables. Entonces, Q es igual a delta H. Y además tiene pues que la presión en 1 es menor que la presión en A. ¿Ya? Entonces, H1 menos HA es igual a Q en la tubería principal. ¿No? Entonces, H1 es igual a HA más QTP. ¿Da? Entonces, esto que está aquí, de aquí a acá, es la caída de presión en la tubería principal. O sea, A es la presión con que el vapor sale de la caldera y 1 es la presión con la que está entrando a la máquina. Aquí ya está la máquina, aquí en este extremo. ¿Ya? Entonces, como hay una transmisión de calor y es una sola fase, yo puedo, sin lugar a equivocarme, poner que el punto 1 está por acá abajo. Pero en la presión 1. Voy a asumir, para simplificar el análisis, que la expansión en la máquina sea isentrópica. Me interesa ahorita es analizar las pérdidas en la tubería principal. Voy a asumir que la expansión en la máquina sea isentrópica. ¿Ya? Entonces, voy a poner que en la máquina el vapor se expansiona así, hasta 2. Entonces, sin pérdidas, en la tubería principal, entonces el W en la máquina sería de A a B, o sea, HA menos HB. O sea, si no hubiera habido las pérdidas en esta tubería principal, o sea, se expansionaba así, o sea, no había caída de presión ni tampoco transmisión de calor. O sea, como sale de la caldera en A, entra a la máquina, que así fue como originalmente definió el ciclo Rankine. Dice, la condición de entrada a un dispositivo es igual a la de salida del dispositivo anterior. O sea, no consideró pérdida entre dispositivos. Pero aquí sí hay pues pérdida. Sí. Entonces, o sea, no hay caída de presión. Sale en esta condición en la caldera y con esa condición entra a la máquina. Como que la caldera estuviera pegada a la caldera, la turbina pegada a la caldera. ¿Ya? Y se expansiona así. Y con pérdidas
En la tubería principal, pérdidas. En la tubería principal tenemos que el trabajo en la turbina es de 1 a 2, H1 menos H2. Entonces, ¿qué ha pasado? Supongamos que la máquina que tenemos realmente sea isentrópica, supongamos. Entonces, el trabajo que yo voy a tener es este de acá. Si no hubiera habido pérdidas, hubiera tenido este trabajo de acá. ¿Ya? Entonces se produce un trabajo perdido o pérdida en la capacidad para hacer trabajo. Trabajo perdido o pérdida en la capacidad para hacer trabajo. Entonces ponemos trabajo perdido, va a ser igual al trabajo que hubiera hecho el fluido si la expansión hubiera sido de A a B, menos el trabajo que hace cuando se expansiona de 1 a 2, lo cual quiere decir que el trabajo perdido es igual a HA menos HB menos H1 más H2. Vamos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Existe, por lo tanto, una pérdida en la disponibilidad o función disponibilidad del fluido. Es decir, el sistema, el fluido, está perdiendo capacidad para hacer trabajo. La disponibilidad, no sé si ustedes alcanzaron a ver eso en el curso anterior. ¿Qué es la función disponibilidad? Miren, acuérdense que el sistema tiene una condición de entrada, una de salida, le puedo añadir calor, puede rechazar calor, puedo hacer trabajo sobre el sistema puede hacer trabajo. Imagínense ese diagrama de energía. El sistema, cuando interactúa con el medio circundante, lo hace a través de la transmisión de calor desde un cuerpo caliente o de una fuente térmica y cuando rechaza calor a un sumidero o cuerpo frío. Por eso en los sistemas cuando decimos el medio circundante decimos fuente calórica más sumidero. Ese es el medio circundante de un sistema, en estos sistemas térmicos. Es decir, que la transmisión de calor a través de la frontera lo hace desde un cuerpo caliente y hacia un cuerpo frío. El que se añade y el que se rechaza, ¿ya? Y eso hace a lo que yo añado calor, que el sistema sea capaz de hacer trabajo. Acuérdense que para que haga trabajo, tiene que haber una fuente donde yo añado calor y tiene que haber un sumidero donde yo rechazo calor. Yo le puedo añadir calor de algo diferente que el medio circundante, ¿no? Por ejemplo, tengo un fluido y le meto ahí una resistencia eléctrica y hago pasar energía por esa resistencia eléctrica, entonces el trabajo eléctrico se convierte en calor que se transmite al fluido. Entonces, aunque es energía que está cruzando las fronteras del sistema, pero no como calor, ¿ya? Sino como trabajo. Entonces, cuando hablamos de la disponibilidad, estamos hablando a veces
del trabajo de Carnot. Acuérdense que Carnot es la máquina con la mayor eficiencia o rendimiento térmico dentro de este intervalo de temperatura. Si ese es el intervalo de temperatura, este es el mayor y este es el menor, cualquier máquina funcionando aquí dentro, o sea, haciendo trabajo a base de calor añadido y rechazado, no puede tener más rendimiento térmico que el de Carnot. Hay un par de ciclos que ya vamos a ver más adelantito, que son de pura regeneración, que llegan a igualar el rendimiento térmico de Carnot. Por ahí hay algunos otros que dicen que lo han igualado, y hay uno por ahí, un audaz, que dice que lo ha superado. No. Pero lo puede superar, pero en un cierto tiempo, en un cierto corto tiempo, pero cuando empieza a funcionar cíclicamente, no hay. No hay la máquina que funcione, ¿no es cierto?, entregando más trabajo que la energía disponible. No hay. Entonces, el trabajo de Carnot se puede confundir, o la disponibilidad se puede confundir con el trabajo de Carnot. Los dos son trabajos máximos. Entonces, ¿cómo se define la disponibilidad o función disponibilidad? Hay función disponibilidad para sistemas con flujo, o sea, un sistema como una turbina, por ejemplo, que está entrando y saliendo masa, o puede haber para un sistema sin flujo, que puede ser el caso del fluido metido dentro de un cilindro, expansionando y moviendo un émbolo. Dice la definición que la disponibilidad es el trabajo máximo. Otra cosita antes para poder entender. El estado muerto se define como un estado de equilibrio con el medio circundante. ¿Qué quiere decir un estado de equilibrio con el medio circundante? Llegar a tener la misma temperatura del medio circundante y la misma presión. Es decir, no hay posibilidad de que se transmita calor ni posibilidad de que se haga trabajo, porque están iguales las presiones, iguales las temperaturas. Entonces el estado muerto es un estado de equilibrio con el medio circundante, es decir, cuando estamos a esa presión y a esa temperatura. ¿Ya? Entonces, tenemos un sistema que está en el estado 1 y va a experimentar unos cambios hasta llegar al estado muerto, o sea, un equilibrio con el medio circundante. Entonces, en ese esquema vamos a definir lo que es la disponibilidad. La disponibilidad, acuérdense, tiene que ver con energía disponible, energía útil, energía que se puede convertir totalmente en trabajo. La disponibilidad inclusive se define porque se define solo con propiedades termodinámicas, ¿ya? Se define como una función u propiedad termodinámica. ¿Ya? Entonces, se la define de la siguiente manera. La disponibilidad es el trabajo máximo que pudiera hacer el sistema cuando pasa desde un estado inicial hasta el estado muerto, intercambiando calor solo con el medio circundante y en forma reversible. Esa es la disponibilidad. Punto. Intercambiando calor solo con el medio circundante y en forma reversible. Punto. En forma reversible quiere decir que con un delta T que tiende a cero, ¿no? O sea que la transmisión de calor se va a demorar un tiempo infinito, ¿no? Eso idealizando. Entonces imagínense que si el ciclo de Carnot estuviera trabajando en este rango de temperatura y siendo esta temperatura el sumidero T0, entonces el trabajo de Carnot debiera ser igual a la disponibilidad. No, porque es el máximo. ¿Ya? Entonces, para un sistema con flujo, la función disponibilidad con flujo de 1 o de A, perdón, es igual a delta H menos T0
delta S. Quiere decir, así le ponen una A, otra le hacen media gótica, la A es de availability. Availability, viene de available, disponible. Está disponible, está available. Y este es availability. No. Por eso lo representan con esta. Hay algunos que le hacen una letra A media gótica, pero la A es por availability. Y se representa con delta porque en realidad hay una variación en esa capacidad que tiene el sistema para hacer trabajo debido al cambio de estado. Y entonces en el un estado tiene una disponibilidad, en el otro otra menos, entonces hubo una pérdida de disponibilidad. Ya. Entonces, aquí decimos en el proceso de hasta 1. O sea, la capacidad del fluido para hacer trabajo, aquí tenía una capacidad y acá tiene otra. Ya. Entonces, como aquí es que me va a entrar a la máquina, entonces quiero ver pues cuánto ha perdido de capacidad para hacer trabajo. ¿Ah? Entonces, este sería H1 menos HA menos T0 a S1 menos SA. Eso lo puedo graficar acá si quieren. Está medio feo, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? Ahora, el caso 2. ¿Cuál sería el caso 2? La presión, esa es inevitable. Por eso yo siempre le hago énfasis que es inevitable. Y le dije que la transmisión de cabello puedo aislarlo bien. Y por aquí le puse el 1%, ¿se acuerdan? Que me permite al sistema real considerarlo como que fuera adiabático. Ya. Entonces, el caso 2, vámonos para acá. Primero, la presión en 1 sigue siendo menor que la presión en 2. Bueno, ahora voy a ponerme empeñoso y voy a aislar bien la tubería. Ya. Entonces voy a considerar que el calor cuando escribo eso en el sistema real es que estoy considerando que hay por lo menos un 1% de la entalpía en A que se está perdiendo como calor. O menos si está mejor aislado todavía, ¿no? Acuérdense que no hay el adiabático absoluto en los sistemas reales, sino que hay ciertas condiciones que pueden permitirnos considerar como que el proceso es adiabático. Entonces, de A voy a ponerle otra letra. Para después del que el resultado que tenga le hago el gráfico acá. Mejor. Le voy a poner A porque voy a caer en otro lado, no en 1. Este va a estar a presión 1. ¿Ya? O sea, tengo la misma tubería de A a 1, sino que en un caso hay una transmisión de calor que hay que considerarla y en este segundo caso no hay la transmisión de calor. No hay ningún dispositivo mecánico que se mueva por efecto del flujo. También estamos considerando en estos casos que mire, ¿por qué considero que la energía cinética y la energía potencial sean despreciables? Porque usted al agua le añadió calor para convertirla en vapor y ese vapor con ese vapor quiere hacer trabajo en la máquina, en la turbina. No quiero almacenar energía cinética ni energía potencial. Ese va a ser otro caso de la ecuación de la energía, donde yo añado calor, por ejemplo, para producir una variación de velocidad expresamente, ¿no? Y entonces ahí voy a provocar un desplazamiento de una masa.
Eso es otra cosa. Aquí estoy añadiendo calor para que el fluido sea capaz de hacer trabajo en la máquina. Entonces no quiero ni almacenar energía cinética ni potencial. Entonces, ¿qué me queda aquí? Ahí también acuérdense que la presión en 1 es menor que la presión en A. Entonces me queda que Q nadie se dio cuenta. Esa es otra condición del proceso, que es adiabático. O sea, está bien aislado. ¿No? Entonces, esto quiere decir que Q sub T, Tp, es 0. ¿No? Entonces, la ecuación me queda aquí, delta H igual a 0. Y ahí hay que acordarse que en este proceso, en donde yo tengo delta K y delta P despreciables, trabajo 0 y calor 0, con presión mayor a presión menor, ¿ya? Ese es un proceso de estrangulamiento adiabático. O sea, es irreversible, es uno de los procesos más irreversibles. Porque yo para regresar desde A, o sea, de regresar del estado final al inicial, tendría que añadir calor o hacer trabajo sobre el sistema o las dos cosas. Si eso no hubo del estado inicial al final, quiere decir que ese proceso fue irreversible. ¿Ya? Entonces, cuando me sale aquí que delta H es igual a 0, quiere decir que no es isentálpico. No es isentálpico. Sino que es un proceso con entalpía final igual a entalpía inicial. ¿No? Entonces, por aquí póngale que proceso es irreversible. ¿No? ¿Sí ven? O sea, sale delta H igual 0, pero no quiere decir que es isentálpico. Isentálpico quiere decir que siempre va por la misma entalpía. Y si siempre fuera por la misma entalpía, entonces puedo graficar el proceso. Y si lo puedo graficar, quiere decir que todos los estados son de equilibrio. Y si todos los estados son de equilibrio, es reversible. Y ese no es el caso. Lo que yo sí sé es que la entalpía al final es la misma que la inicial. Y eso ya es una ayuda tremenda, ¿no? Entonces, por eso hay que decir que no es isentálpico, es irreversible. Y no es isentálpico o no es reversible, ¿no es cierto? Porque la presión inicial es mayor que la presión final. No hubo trabajo, no hubo calor. Y para regresar del estado final al inicial hay que incorporar calor o trabajo o las dos cosas. Entonces, es irreversible. ¿Ya? Entonces, en el caso nuestro, vamos a poner que H final sea un estado A grande y H inicial sea el estado en A. Entonces, HA es igual a HA. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por HA minúscula, voy a hacer pasar la línea de entalpía constante que corresponde, que va a ser algo así. ¿Por qué la paso por aquí arriba? La línea es punteada. Y ahí voy a poner A mayúscula.
¿Por qué la paso por ahí? Porque como no hay la transmisión de calor, es adiabático, entonces, y estamos en una fase, esta es una sola fase. Si no hay transmisión de, cuando hay transmisión de calor sale por acá, en 1, llega a 1 con esta temperatura. Aquí como no hay transmisión de calor, debe llegar con una temperatura un poco mayor. Por eso asumo que la entalpía va a pasar por arriba de 1. ¿Ya? Entonces, tengo aquí, le vamos a poner B. ¿Ya? Entonces, indiscutiblemente, de A minúscula a A mayúscula, hubo una pérdida. Este punto 1, entonces, también lo voy a considerar para el caso de A, con una entalpía A. ¿Ah? Diferenciando el caso 1 y el caso 2, ¿no? Entonces, el trabajo sin pérdidas. Entonces, ya teníamos el de AB, que dijimos que es HA menos HB. Y con pérdida, ahí es la cosa. Ahí. Entonces, esto me da una pérdida de trabajo o un trabajo perdido, que sería el trabajo de A a B minúscula menos el trabajo de A a B mayúscula. Eso quiere decir trabajo perdido. Le ponemos perdido para no ponerle WP, que se nos confunde con el trabajo de bomba. ¿Ya? Entonces este sería HA menos HB menos HA más HB. Pero esta entalpía de aquí es igual a esta entalpía de acá. Entonces el trabajo perdido, fíjense, cuando es Q igual a 0, el trabajo perdido sería HB menos HB. BTU por libras de masa o cualquier unidad que le quiera poner. Cuando estamos aquí en este diagrama, en el diagrama TS, el área debajo de la curva proceso, cuando digo el área debajo de la curva proceso, estoy hablando de un proceso reversible. El área debajo de la curva proceso en el diagrama TS representa el calor transferido. Y ese calor transferido, o sea, ese que está representado con esa área debajo de la curva proceso, es igual al integral T de S. ¿Ya? Y ese integral T de S es igual a delta H cuando el proceso fue a presión constante. Entonces, ¿sí está claro? El área debajo de la curva proceso en el diagrama TS, este de aquí, esta área que está aquí, representa el calor transferido durante el proceso. Estoy hablando, por lo tanto, de aquí a acá, de un proceso reversible. ¿Ya? Si no es reversible, no puedo hablar área debajo de la curva proceso. Y esa área yo la tengo con el integral T de S. No. Esta área de aquí
¿Qué representa el calor? Es el integral de que es solo para el proceso reversible. Segunda ley. ¿Ya? Si esa curva es de presión constante, si esta curva de aquí es de presión constante, entonces el calor es igual a delta H. Vamos. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos sacando el trabajo de aquí a acá, cuando hacemos el calor añadido, el calor rechazado? Hicimos delta H, ¿se acuerdan? Cuando es a presión constante, cuando vimos la máquina de Watts que era volumen constante, ¿se acuerdan? De la presión de liberación hasta la presión de escape había una línea de volumen constante, ahí decíamos que era igual a delta U, porque es a volumen constante. Cuando es a presión constante es igual a delta H. Podemos hacer la demostración, pero ya pasó de moda. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que si yo encuentro una expresión, es porque tengo esta expresión aquí. HB mayúscula y HB minúscula están a la misma presión. Están a la misma presión, pero no a la misma entropía. ¿Se ve aquí en el diagrama? Están a la misma presión. Y resulta que a lo que yo simplifico las entalpías es a la A con la A. ¿Ya? Entonces me queda una expresión de delta H. Entonces yo voy a asumir por las consideraciones que les estoy haciendo acá, ¿ya?, que este delta H de aquí, si a mí me piden que lo grafique en una línea de presión constante, en ese diagrama TS, entonces yo haría lo siguiente. Si me dicen, grafique ese delta H en el diagrama TS, entonces yo digo, ajá, como ya tengo ahí B y B, entonces yo hago esto, ¿ya? Y entonces quiere decir que ese delta H que está allá me puede representar o puede estar representado por una línea de presión constante debajo de la cual hay esta área. Entonces yo digo, esa área me está representando al trabajo perdido. ¿Sí ven? Entonces ya voy visualizando el trabajo perdido. Por un lado. Cuando decimos pérdida de disponibilidad, ¿no?, es un delta disponibilidad, ¿no? Hay una disponibilidad en el estado A minúscula y una disponibilidad en el estado A mayúscula. Es decir, la capacidad que tiene el sistema máxima para hacer trabajo, ¿ya? Entonces, esta disponibilidad, que es de flujo, es de A a A. Ahora, ya no es la otra que tuvimos por acá, esta. ¿No? Acá tengo asimismo delta H menos T0 delta S. También hay una deducción con el diagrama de energía, donde tomo en cuenta todo esto con la ecuación de la energía de flujo estacionario, y llegamos a esa, ¿no? Entonces ahorita, acuérdense nomás que es delta H menos T0 delta S. Pongámosle nombres y apellidos. Desde A a A. Este delta H es de A minúscula a A mayúscula. ¿No? Viendo allá el diagrama, de A a A. T0, este es S A menos S A. Son igual BTU por libras masa. Acuérdense, es energía eso. Es lo que está ahí, es energía. Y esto acá es calor. Pero, este es igual a este.
Entonces, la pérdida de disponibilidad. Unos le dicen incremento de la no disponibilidad, eso es lo mismo, poniéndolo más difícil. Incremento de la no disponibilidad. Usted tiene que hablar de pérdida de disponibilidad. ¿Ya? De A a A. Es igual. Bueno, lo puedo escribir así. O lo puedo escribir. ¿No? Lo importante que quiero que vean es negativo, ¿no? Porque se está moviendo de B a B, de derecha a izquierda. Es que esa expresión que está ahí dice, vean, aquí es S, ¿cómo dice ahí? A. A ver, mire, eso que está en esa expresión dice que hay un SA menos SA minúsculo, o sea, este de aquí, bueno, este está molestando aquí. Aquí tengo esto que sería el delta S. Y aquí tengo T0. ¿Qué es lo que me está diciendo esa expresión? Me está diciendo esto, que es igual a esta área. Entonces, lo que quiero que se den cuenta en este caso, que cuando la tubería es adiabática, o sea, está debidamente aislada, ¿ah? El trabajo perdido, que es esta área de aquí a acá, ¿ah? Es mayor que la pérdida de disponibilidad. ¿Qué? No puede darse el caso de que esta temperatura está debajo de T0. No hay temperatura más baja que T0. Entonces, siempre la temperatura hasta donde esto se expansiona va a ser una temperatura arriba del T0 porque precisamente de aquí, cuando venga para acá, va a rechazar calor a T0. Entonces, siempre va a ocurrir. Pudiera, en el caso hipotético, que el rechazo de calor lo consideremos reversible con un delta T que tiende a 0, entonces vamos a tener que esta temperatura se va a igualar a esa y en ese caso podríamos decir que el trabajo perdido es igual a la disminución de la energía de la disponibilidad. Igual, ¿ya? Pero nunca la pérdida de disponibilidad va a ser mayor que el trabajo perdido. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que tener cuidado cuando estamos haciendo las cosas, ¿no es cierto?, de que la fricción que exista, o sea, la caída de presión, no sea tan significativa, porque eso va a afectar más que la misma disminución de la disponibilidad, que es una propiedad termodinámica. La fricción es mecánica, ¿no? Entonces, por eso es que hay que usar las tuberías apropiadas. Las tuberías tienen que tener un acabado especial, ¿no es cierto? Los accesorios que unen a las tuberías también tienen que ser en lo posible de tal manera que produzcan la menos cantidad de pérdidas, porque ese trabajo o esa capacidad para hacer trabajo del fluido se pierde principalmente por esa caída de presión. Fíjense que lo hicimos adiabático y sigue habiendo esa pérdida. En el caso que no sea adiabático, entonces es peor la cosa, ¿ya? Entonces es importante esto de que el trabajo perdido siempre es mayor que la pérdida de disponibilidad. Y acuérdense que la disponibilidad es el trabajo máximo que pudiera hacer el fluido cuando pasa desde un estado inicial hasta el estado muerto, intercambiando calor solo con el medio circundante y en forma reversible. Esa es la disponibilidad. O sea, si la temperatura en el ciclo de Carnot fuera entre esta y fuera T0, entonces el trabajo de Carnot sería igual
a la variación de disponibilidad. ¿Sí? O sea que puede ocurrir una igualdad de los trabajos de Carnot con la disponibilidad. Siempre la disponibilidad es tomada con el estado muerto. Es decir, de ahí para abajo ya no hay más transmisión de calor. Carnot puede estar, por aquí está T0 y Carnot puede estar por acá arriba. ¿No? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues ya nos vamos a quedar hasta ahí, señores, porque tenemos unos menesteres importantes